¿Qué tal a todos? Vamos a seguir con nuestro módulo analizar y pues vamos a hacer este segundo video acerca de ello. Las acciones, recuerden las acciones, lo que le pedimos a los alumnos que hagan, las actividades de aprendizaje, lo que buscamos como producto, lo que puede haber en las actividades, estas serían las instrucciones y estas serían las actividades, ¿sí? Y las preguntas que le podemos hacer a los alumnos para que vayan incentivando esta destreza. Y pues estos podrían ser los objetivos también de las actividades de aprendizaje. Vamos a aprovechar para ir notando algunos elementos que se presentan ya en los libros que van a necesitar de esta estrategia. En este primer punto, pues vamos a ver las colocaciones. Colocaciones son expresiones fijas o semifijas que pueden respetar o no la gramática o ¿cómo se llama eso? La sintaxis. ¿Sí? Take a day off. Ay, aquí está mal. Vayamos ahí, vayamos a corregirlo. A ver quién ve el error antes de que lo corrija. Ese era el error. ¿Sí? Esta cosa, a la hora de traducirla, puede que se escuche ilógica, ¿no? Tomar un día apagado. Tomar un día apagado, no. Tomar un día de descanso. ¿Sí? Eh, depend on. Les digo, expresiones fijas o semifijas. Depend on. Si yo quisiera, podría usar otra preposición, como por ejemplo, depend about, depend with, depend for. Esto sería una expresión fija. La preposición debe ser depend on. ¿Sí? Heavy rain. ¿Se podría decir strong rain? ¿Sí? Entonces son colocaciones, todas estas son colocaciones. A clear day. ¿Se podría decir a bright day? Hay que analizarlo. Analicémoslo. ¿Se podría decir a clear day se podría decir a bright day en vez de a clear day? Hay que analizarlo. Entonces aquí tenemos colocaciones y los alumnos deben de analizar estas colocaciones, ¿sí? Colocación fija, esta es una colocación fija. Colocación semifija, esta es una colocación semifija. Se puede decir early, se puede decir late. ¿Sí? Entonces las colocaciones fijas o semifijas. Y los alumnos deben de preguntarse, ¿no? ¿Se puede hacer un listado de estas colocaciones fijas y de las colocaciones semifijas? ¿Qué ideas justifican que las colocaciones sean fijas? ¿Qué conclusiones extraes de esto? ¿Sí? ¿Existen las colocaciones fijas y semifijas en el español? ¿Qué evidencia encuentras de que existen? ¿Podrías distinguir entre una colocación fija y una colocación semifija? ¿Sí? Entonces es lo que estamos buscando, que los alumnos vayan analizando las cosas. Ahora sí ya no es como antes, cuando era recordar, donde lo único que queríamos es que recordaran, no interesaba si comprendían o no, ahora ya queremos que analicen. Sí, pues deberían de recordar estas cosas, ¿no? Deberían de recordarlas, pero no queremos que nada más las recuerden, ahora queremos que también las analicen. ¿Sí? Y así como en este caso de las colocaciones, por acá tenemos otras donde ya también se requiere un análisis. Esas de aquí se llaman restatements. Restatements, así es como se llaman. Restatements es decir, lo mismo que está aquí, lo vamos a decir lo mismo, pero lo vamos a decir con otras palabras. Esos son los restatements. Aquí también hay que analizar, hay que examinar, hay que concentrarse, hay que razonar, hay que hacer suposiciones, hay que comparar, hay que distinguir, hay que dividir, hay que automotivarse, porque como no sabemos hacer esto, al empezar a hacerlo, nuestro cerebro empieza a hacer sinapsis y pues nos empieza a doler, nos duele la cabeza. Entonces, como no sabemos qué está pasando, decimos, ay, no, esto está muy aburrido. Pues no, no es que esté aburrido, es que nuestro cerebro está haciendo sinapsis, la sinapsis se hace con electricidad, son descargas, pequeñas descargas eléctricas que están sucediendo en nuestro cerebro, nos duele y pues entonces queremos dejar de hacerlo, entonces nos tenemos que automotivar. ¿Sí? Diferenciar, descomponer, investigar.
Y nosotros, pues, haciéndole las preguntas a los alumnos. ¿Sí? ¿En qué aspectos estás basándote para hacer esto? ¿Y qué es lo que notas? ¿Qué hay de igual? ¿Qué hay de diferente? Vamos apoyándolos allá que hagan estos restatements. Primero, estos restatements vienen desde el intro. Desde el intro se ponen, son muy importantes en los exámenes como el TOEFL o exámenes así ya más avanzados. Vienen en los ejercicios de lectura, pero ya de una manera pues mucho más fuerte, ¿no? Y cobran especial importancia. Primero se hacen aquí en la lectura, se hacen en la lectura porque es mucho más fácil, porque la información ahí está, pues se están dando las respuestas. Pero después ya se vuelve mucho más importante y difícil porque esto de después pues pasa a los listenings. Y aquí lo vamos a tener ya en un listening. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un listening en el cual, pues ya tenemos que decir lo mismo, pero con otras palabras. Gets up es lo mismo que get out of bed, ¿sí? Será lo mismo. Salirse de la cama es lo mismo que levantarse. Ahora, este mismo levantarse, pues se puede uno levantar si está uno sentado, pero no esta colocación no se usa para cuando uno está sentado. La colocación que se usa para cuando uno está sentado es stand up. La colocación gets up, que significa lo mismo, se usa pero cuando uno está acostado. Entonces, aquí ya debemos tener este análisis y esta comprensión de las colocaciones. Aparte de eso, pues también de los restatements, porque en el audio nos pueden decir I get up at, pero también nos pueden decir I stop sleeping, no sé, cualquier cosilla ahí que nos sirva para salirme de la cama. I get up from bed, no sé. Entonces, nos lo pueden cambiar. Goes to bed, pues se puede decir I sleep. Y aquí de todos modos, esta colocación, goes to bed, ir a la cama, esta colocación tiene el significado de que me voy a dormir. ¿Sí? No tiene la idea de que me voy a la cama y me pongo a leer, me voy a la cama y empiezo a dar vueltas, me voy a la cama. No, o sea, no, la colocación tiene el significado de me voy a dormir. Entonces la persona puede decir, me duermo, ¿sí? Entonces acá en el listening ellos ya deben de tener esas capacidades. En este listening esto es lo especialmente difícil. Aquí es listening for details. Listening for details ya lleva análisis, ¿sí? Listening for details ya es diferente del otro. Acá en listening for details ya tenemos que hacer meaning in context, el significado en el contexto. Quiere decir que los alumnos no van a entender todo. De todos modos, los alumnos nunca entienden todo en un listening. No es el objetivo. Pero quiere decir que acá ya van a tener que utilizar el escuchar por detalles. Se van a tener que empezar a notar los detalles y el significado en el contexto. Va a haber cosas que no van a entender, pero pues van a tener que hacer un sentido utilizando las cosas que sí entienden, ¿sí? Destacando cuáles palabras tienen una entonación más alta. Pues hay que razonar. Esas palabras que tienen entonación más alta son las más importantes. Hay que agruparlas y hay que generar un significado que me ayude a saber cómo solucionar esto, ¿sí? Después de eso, miren, ¿quién tiene el mejor horario? ¿Por qué? Pues hay que justificar esto, ¿sí? Hay que establecer las razones, ¿sí? Eh, ¿Qué motivo hay para que ese horario sea el mejor? ¿Sí? Entonces ya generamos un análisis, ya generamos un razonamiento, ya hay un razonamiento, ya no es como las otras destrezas que eran mucho más simples, pero las otras destrezas simples, pues nos iban a ayudar para cuando llegáramos a estas destrezas más difíciles. Hay que analizar en estos ejercicios, ¿no? Hay que analizar la respuesta para que puedas hacer la pregunta. Son muy difíciles esas actividades cuando nuestros alumnos no tienen las destrezas anteriores. Si no hemos generado las destrezas anteriores, si nuestros alumnos no tienen las destrezas anteriores, ese ya es el libro 1. Entonces quiere decir que ya terminaron todo el intro. Tuvimos todo el intro para estar generando las otras destrezas, para que cuando llegáramos aquí la cosa ya fuera más fácil. Si no hemos generado las destrezas, cuando lleguemos aquí, pues esto ya va a ser muy difícil. De ellos desde el intro ya empezaron a inventar preguntas. Entonces, desde allá, nosotros tendremos de promover estas destrezas utilizando cuestionamientos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué lo estás haciendo? ¿Cómo vas a saber que te quedó bien? ¿Cómo vas a saber que te quedó mal? Notar, ¿no? Notar estas pequeñas cosas, analizar y notar, ¿no? ¿Cómo se relaciona el have? Pues sacaste el have. ¿Qué tal el never? Pues, se relaciona con el ever, ¿sí? Y esto de aquí, miren,
Caray, pues es tal cual se puso arriba. Ya que analizó esto, pues entonces paso a hacer la 2, pero yo ya tengo un análisis, ya tengo, no estoy inventando, ¿no? Yo ya hice un análisis, yo ya distinguí las relaciones que había, las funciones que tenían, yo ya justifiqué a qué se debe, yo ya extraje conclusiones, entonces yo ya puedo empezar, ¿no? Después de comparar, de distinguir, pues ya puedo empezar a reorganizar, pues es lo mismo en la pregunta que en la respuesta, solo que hago, reorganizo el sujeto y el auxiliar, ¿no? Y pues todo esto ya está funcionando en que estoy haciendo un análisis y de este análisis, pues ya estoy produciendo estos resultados, ¿sí? Lo he dicho bastante y pues lo voy a seguir diciendo. En el intro y en el A1 nosotros no usamos el método de traducción. Lo he dicho no sé cuántas veces, pero lo voy a seguir siguiendo. Que den las clases en español no quiere decir que están usando el método de traducción. El método de traducción es usar los clásicos de la literatura y traducirlos. O sea, quiere decir que ustedes traen la Ilíada a clase y luego la pasan del inglés al español, o del griego al español, o del francés al español, o del alemán al español. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el método de traducción. Los clásicos de la literatura, La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al fondo de la Tierra, 100 años de soledad, mm, no sé, todos los clásicos de la literatura, toda la literatura, ¿no? Crepúsculo igual y no se considera, ¿verdad? No es como, pero pues igual, te traes los libros de Crepúsculo o los libros de Harry Potter y pues los empiezas a traducir. Eso se considera, pues, ¿no? Cyrano de Bergerac, no sé, el nuestro, ¿no? El Hidalgo, el ingenioso Hidalgo, ¿no? Don Quijote de la Mancha, Macbeth, no sé, algo así. Eso es el método de traducción. Nosotros no usamos el método de traducción, porque nuestro método es, en el caso del inglés, es el interchange, en el caso del francés, pues es generación, en el caso del japonés, pues se me hace que es Genki. O sea, nosotros no estamos usando clásicos de la literatura, nos estamos usando métodos didácticos que ya inventó un maestro. ¿Qué es lo que sí usamos? Usamos contrastive análisis. Le pedimos a los alumnos que analicen el lenguaje, ¿sí? De ese análisis, de esa comparación, de ese contrastar, de ese razonar, pues se den cuenta, ¿no? Este verbo en español es reflexivo, pero en alemán no es reflexivo en alemán, ¿sí? Eh, este saludo, ¿cómo va? ¿Sí? ¿Cómo se responde? ¿Mm? Este verbo venir, vengo de, ¿qué es lo que significa? ¿Sí? Hacer este contraste. El alemán es un idioma muy simbólico, requiere mucho análisis, porque es muy simbólico. El alemán es muy simbólico, entonces el idioma de los filósofos modernos requiere mucho análisis. Entonces lo que hacemos es un análisis, contrastamos lo que ya sabemos del español, lo que ya sabemos del inglés, cómo se asemeja al alemán, qué hay igual, qué hay diferente, qué se puede categorizar, ¿sí? Aquí tenemos estas pequeñas letras que nos ayudan a saber cómo se conjugan los verbos. Ahí hacemos un sistema, una categoría. Ya metemos cuáles verbos se deben de conjugar con estas letras, qué diferencias hay entre estas terminaciones. ¿Qué sucede con este verbo? Podemos hacer categorías de verbos regulares e irregulares, pero aún así podemos encontrar patrones. Estos terminan con ST de todos modos, ¿sí? Esta termina con T de todos modos. Ya puedo empezar a hacer algunos patrones y anotar similitudes, qué es igual, qué es diferente. En el japonés, pues no se diga, ¿no? Debo de empezar a analizar. Sí, esta es la A, que es igual a la A, que aquí en la I, pues que cómo conecto estas cosas, a qué se debe. Empiezo a hacer categorías, miren, aquí les piden que hagan la categoría de la A, ¿sí? Y acá que hagan la categoría de la I, que la categoría de la U, de la E, de la O. Pues estas son categorías, todas estas terminan en O, todas estas sílabas terminan en O, todas estas sílabas terminan en E.
Comparamos, contrastamos. Miren, estos se parecen, ¿sí? Ahora, estas se parecen. Empezamos a notar esos pequeños patrones, esas similitudes, pero esto resulta del análisis. Ya es más que solo recordar, ya empezamos a razonar. Y nosotros debemos de estar conscientes de eso, ¿sí? Bueno, como siempre, les paso el cuestionario y pues como siempre tienen hasta las 12 de la noche del domingo para enviar sus resultados.